Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos nuevamente comenzando con la transmisión y la reunión, por supuesto. Así que vamos a ir orando. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias porque aunque no crean, ante Él se doblará toda rodilla lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y va a permanecer el Señor para siempre en todos los que creamos y no creamos. Así que te agradecemos, Señor, a vos por este dominio de parte de Dios que tenés, por repartir todo tu poder y abundancia a nuestras vidas. Y bueno, por poder guiarnos todos los días de nuestra vida para que podamos servirte cada vez mejor a medida que nos servimos los unos a los otros. En el amor de Dios que es en vos. Te leo de compartir todos los que van a recibir esta palabra, que sea para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ir a tipo una continuación de lo que compartimos la semana pasada, ¿no? Voy a sacar este pullover porque el cristiano ama, ¿no es cierto? Ama en Cristo. Pero hoy vamos a ver cómo va sucediendo esto, a pesar de todo, y vamos a entrar en más detalle. Ustedes saben que siempre el primer mandamiento tiene que ver con, habíamos visto, con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y habíamos visto cómo Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Había algo nuevo, era un ejemplo vivo del amor de Dios, expresado a los 5 sentidos, ¿no? Más allá de que si uno quería o no quería, Él fue más allá de lo que a Él le agradaba, como vamos a ver. Pero vamos a comenzar con un versículo en el Antiguo Testamento, porque siempre me llama la atención este versículo, en Proverbios 4, porque tiene que ver con este mandamiento. Amar es un mandamiento. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. A partir de ahí arranca la vida del cristiano, ¿no? Porque uno acepta y lo confiesa al Señor Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos por este hecho. El amor expresado de Dios en él, ¿no? Que se entrega por todo, sin excepción. Más allá de que él en un momento dijo, Padre, si quieres, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿no? Y este versículo en el capítulo 4 de Proverbios, este versículo 13, dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. 3 veces le dicen el mismo versículo de la misma manera, o sea, de diferente manera que él retenga ese consejo. Ese consejo tenía que ver con este amor de Dios, ¿no? Y amor al prójimo, y obviamente que se aplica hoy por hoy a este mandamiento de Jesucristo de amarnos como Él nos ha amado, ¿no? Dice, si me amáis, decía Él, guardad mi mandamiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender que lo primero que tenemos que hacer en este camino cristiano es saber cómo imitar este amor de Dios. Dice, por eso dice, vamos a ir a Efesios 5, por favor. Efesios 5.
Tenemos que llegar a Efesios 5. Versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Si hay alguien que mostró, como habíamos visto en la enseñanza anterior, el amor, ¿no? Fue nuestro Padre que entregó a su Hijo. Dice, este es el amor a Dios que ha dado a su Hijo por nosotros, ¿no? En propiciación por nuestros pecados. Como esa entrega que tuvo Dios y esa entrega que tuvo Jesucristo, el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Vieron? Estos son mandamientos. Bueno, evidentemente, como hablábamos con un hermano hoy, nosotros hoy estamos en la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre existió, amén de todo esto, ¿no? Pero la palabra dice que ahora que estamos en la gracia, ¿pecaremos? En ninguna manera, dice. No. Eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que aprender que esta gracia que recibimos de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Por medio de este amor, si bien nos ubicó a nosotros como hijos de Dios en el cuerpo de Cristo, demanda de nosotros mismos estos mandamientos, ¿no? Ahora, no es un viva la pepa, nosotros tenemos que reaccionar consecuentemente, como Dios accionó y Jesucristo accionó con nosotros, ¿no? Amándonos unos a otros. Retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Esos 3 puntos siempre me llamaron la atención porque de 3 formas diferentes te dice que uno tiene que guardar, ¿no? El consejo de Dios en Cristo. Pero este era un consejo de Dios en su Cristo que hoy es un hecho real que ya sucedió. Miren, vamos a ir a Filipenses, ahí un poquito más, capítulo 2. Capítulo 2. Y ahora vamos a empezar lo primero que delineamos acá, que esto es el primer mandamiento. Lo primero que tenemos que hacer es andar en amor, ¿viste? Amar, ¿viste? Como habíamos visto en la enseñanza anterior, este amor de Dios no tiene que ver con lo que yo siento, lo que yo pienso, ¿no? Tiene que ver con lo que Dios es, o con lo que Jesucristo es. Porque el ser humano, bueno, el amor, como habíamos dicho, humano, tiene que ver con los sentimientos y emociones. Y vos un día amanecés como en el pie izquierdo, como decimos acá en la Argentina, y poco querés amar, como quien dice. No, Dios permanece en ese estado latente, porque en Él no hay un cambio, no hay mudanza ni sombra de variación. Y nuestro Señor Jesucristo hoy también es así, ¿no? Él se mantiene en esa línea a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis pecados, a pesar de todo. Y eso significa que cuando yo voy a amar, tiene que ser así a pesar de todo lo demás, que errores que tal vez alguien pueda llegar a cometer o pecados, ¿no? Y acá es donde nos ubicamos en el amor de Dios, ¿no? Fíjense, dice en la iglesia, ¿no? Filipenses 2, capítulo 1, versículo 1, perdón. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, que todo lo referente al amor de Dios, ¿no? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué cosa? El mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Otras versiones dice, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Claro, porque vos imaginate el valor que tiene cada ser humano para Dios. Entregó a su hijo, lo más grande. Entonces vos mirá, ¿viste? No, esto es algo más grande que yo, porque Jesucristo murió por él, ¿viste? De esa manera es que Cristo nos veía a nosotros, porque dice acá, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De que él no, nosotros somos creación de Dios. ¿Ve? Entonces Él nos estimó a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Como superior a Él mismo, porque es una creación de Dios, ¿no? Valía la pena esa entrega por la creación de Dios. Y así yo tengo que ver a mi hermano, ese que va a la iglesia, que trata, que lucha, ¿viste? Y consecuentemente vive en el amor de Dios, ¿no? A pesar de sus errores y pecados y demás, ¿no? No aquel que niega a Jesucristo. Estamos hablando en el sentido de la iglesia. Hay muchas maneras de negar a Jesucristo. Está aquel que directamente niega a Jesucristo y está aquel que habla de Jesucristo pero con sus hechos lo niega. Dice, como dice la palabra, profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan, siendo abominable, irreprensible en cuanto a toda buena obra. ¿Viste? Ese es peor todavía. De ese te dice Dios que vos te apartes. El mismo Señor Jesucristo te dice apartado de los tales, ¿viste? No le juzgás, ¿viste? No le dejás de amar, pero no podés llegar a tener un compañerismo con ese como con el que verdaderamente está tratando en la iglesia de hacer la voluntad de Dios en Cristo, manifestando ese amor, ¿no? Fíjense lo que dice Santiago. Santiago capítulo... Bueno, acá yo quiero que ustedes entiendan algo, ¿no? Antes de ir a Santiago, el versículo 4 de Filipenses 2:4 decía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Acá hay un punto fundamental porque nosotros somos tentados a ser egoístas. El egoísmo es una debilidad humana. No está bien el egoísmo, ¿viste? En el sentido de que solo pensamos nosotros y lo que a nosotros nos interesa. ¿Viste? Nosotros tenemos que aprender a ver por lo que a los demás les interesa también. Como hizo Jesucristo. Jesucristo vio que la gente necesitaba salvarse. Él no pretendió salvarse él a costa de nosotros. Él nos salvó a nosotros. Él no fue egoísta en ese sentido. Y salvó a cualquiera que quiera creer. ¿No? Y ese es el punto fundamental acá que nosotros vamos a tocar, ¿no? ¿Viste? Porque el egoísmo es una característica básica de lo que es la soberbia, ¿no? La soberbia piensa solo en uno, ¿viste? En lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, ¿viste? Y directamente se olvida del que tiene al lado. Y el cristiano es tentado en esto, ¿no? Miren, antes de ir a Santiago vamos a ir a Romanos 15. Romanos 15. Sí, Romanos 15. Y acá le habla, porque ¿cómo nosotros aprendemos esto? Evidentemente por las escrituras, ¿no es cierto? Hay una enseñanza, ¿viste? Escrita, ¿no?
La palabra de Dios viene y hace cabida, pero también aprendemos por medio de los ejemplos, ¿no? Cuando vos ves un ejemplo vivo de eso, ¿no? Y en este caso tiene que ver con los que sirven en las iglesias, que los así llamados líderes. Dice en el versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, y que dice, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Entiendes? Porque esto es un punto fundamental. Nosotros tenemos que ver al otro como superior a uno mismo, ¿viste? Porque ese vale la vida de Cristo. Por más errores y pecado que tenga, ¿no? Pecadores somos todos, porque dice que no podemos decir que no tenemos pecado porque le hacemos a él mentiroso. Pero no agradarnos a nosotros mismos es empezar a combatir con el egoísmo, porque si yo pretendo todo lo que a mí me agrada solamente, y a mí, y pienso solamente en mí, bueno, entonces yo voy a caer en esta tentación de no entender lo que significa amar, ¿no? Y nuestro mandamiento es amar, ¿viste? Y acá es donde nosotros padecemos a veces. Dice, soportar, ¿viste? Y esto, ¿cómo lo vemos? En las escrituras y en los ejemplos de los líderes. Nosotros debemos soportar, a pesar de tal vez que mucha gente es mal agradecida, muchas veces nosotros fuimos mal agradecidos y somos mal agradecidos, seguimos haciendo el bien para esa gente, ¿entienden? Como Dios sigue haciendo el bien sobre nuestra vida y el Señor también. ¿Vieron que dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos? Bueno, así es el amor de Dios. Dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, dice. Uno tiene que aprender a ser agradable al prójimo a pesar de que uno tal vez sienta lo contrario. Porque acá no estamos hablando de un sentimiento humano, acá estamos hablando del amor netamente espiritual, una manifestación. A medida que yo lo manifieste, ese sentimiento que yo tenga tal vez desagradable para con el hermano y no agradable, va a ir cambiando. Porque eso es lo que hace el amor de Dios, transforma mi vida, transforma mi sentimiento. Y va a haber una edificación. Que dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los vituperados cayeron sobre mí. Así que cuando tal vez hablen mal de vos, hagan algo contra vos, y todo ese tipo de cosas como hicieron con Jesucristo, no nos sorprendamos, porque el cristiano va a padecer en cierta manera como padeció Cristo. Van a hablar a tus espaldas, van a hacer cosas a tus espaldas, y bueno, y vos te vas a enterar y eso te va a doler. Pero a pesar de eso, ¿qué hizo Jesucristo? Sigue amando. ¿Entienden? Sigue amando, porque dice que Él es el que sustenta y guarda a la iglesia. Hola Lucía, Dios te bendiga. El no hacer esto es convalidar a esto que te venimos hablando con el tema del egoísmo. Miren, el egoísmo es una característica de la soberbia. Santiago 4, Santiago capítulo 4. Ah. Dice, para que entendamos, vamos a leer el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que aprender que este mandamiento de amar tiene que ver con la humildad mía.
porque yo naturalmente no sé amar. ¿Entiendes? Soy una persona, el ser humano se guía por sus sentimientos y por sus emociones. Y los sentimientos y las emociones van y vienen. El amor de Dios es algo que permanece. Yo me disciplino a esto. Y eso trae a mi vida buenos sentimientos y emociones. Y me lleva a mí a ser humilde, no soberbio, no egoísta, porque Dios resiste, te pone la mano así, no, hasta acá no me ha llegado. Dios resiste, eso es la soberbia. ¿Vieron? Cuando yo pienso solamente en mí, en mí, en mí, y no me importa lo que al otro le agrade, y a pesar de lo que a mí me agrade y al otro, yo hago algo que al otro no le agrade, yo no estoy andando en el amor de Dios. ¿Vieron? Yo no estoy acatando ese mandamiento. Es algo soberbio de mi parte. Está bien que estamos en la gracia, pero eso no significa, como decíamos, ahora que estamos en la gracia, pecaremos. En ninguna manera, dice la palabra. Miren, vamos a Romanos 12. Romanos 12. Yo tengo que aprender a diferenciar, y esto es algo que yo aprendo, como decía Jesucristo, por los frutos los conoceréis. ¿No? Una persona que sigue a Cristo va a tener frutos. En su vida va a tener algo que se note. Va a tener frutos. En la familia va a tener frutos, ¿no? Pero si yo veo una persona que habla de algo, pero que no tiene fruto, bueno, ahí yo tengo que aprender a separar la verdad del error. ¿Por qué? Porque acá la palabra te dice en el versículo Romanos 12. Romanos 12, ¿no? Dije. Sí. Bueno. Versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, en este sentido de que venimos hablando, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si yo veo que una persona que participa de la iglesia, a pesar de todos sus errores y pecados como yo los tengo, empieza a tener frutos en Cristo, porque eso es algo manifiesto, ¿no? En la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida física, en la vida material. Bueno, él está tratando de ser humilde. Yo con él me tengo que asociar. Pero si yo veo una persona altiva que habla de esto, pero sus frutos son contrarios a esto, porque eso es lo que se va a mostrar, entonces yo no me puedo asociar con esa persona, ¿entienden? No me puedo asociar con esa persona. No es algo que Dios le agrada. Y yo vine, dice la palabra, que nosotros tratamos de ser aprobados ante Dios por medio de Cristo, ¿no? Antes que nada. Y eso es lo importante. Yo tengo que aprender a ser humilde y a buscar a esos humildes que quieren amar. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Y es el mandamiento donde todo se desarrolla. Fuera del amor de Dios, que representa a nuestro mismo Señor Jesucristo, nada de lo que Dios es o manda se desarrolla. Cualquier cosa es otra falsedad. ¿Entiendes? Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él recibió mal por todo el bien que Él hizo. Pero Él no pagó a nadie mal por mal. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer.
a amar, ¿viste? Eso tiene que ver con el amor de Dios. Acá es donde nosotros padecemos, y padecemos en la carne, porque muchas veces yo soy tentado a, como decía la palabra, enojarme. Por eso me dice, airado, pero no pequé y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Viste? Y que se ponga el sol. O a ser egoísta, en el sentido, no, yo quiero hacer esto, esto y esto, y no estoy viendo la necesidad del otro. No estoy pensando en el otro, ¿viste? Y no estoy pensando tal vez que al otro le lastima eso que estoy haciendo. No. Jesucristo nunca hizo eso y es lo que yo tengo que aprender a imitar, ¿no? Pero en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. 1 Corintios 12. Este contraste entre el egoísmo y el amor y la soberbia y la humildad es de gran notoriedad, como quien dice en las Escrituras. Siempre cuando la palabra te dice, ustedes van a notar los salmos, los proverbios, todo lo que tenga que ver con mandamientos, retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida, tiene que ver con una conducta. Tiene que ver con una conducta hacia los demás. ¿Viste? Claro que podemos equivocarnos, podemos pecar, podemos caer, pero volvés y a medida que transitas este camino de Cristo, esto se hace cada vez más esporádico, más lejano. No es algo continuo en mi vida, ¿no? Deja de ser continuo porque obviamente yo empiezo a tratar de tener una conducta más apropiada según Cristo, ¿no? Fíjense lo que dice acá en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean ricos o pobres, sean flacos o gordos, como quien dice, sean peronistas o libertarios, lo que sea, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. A todos por igual. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo es una enseñanza para cómo se tiene que mover la iglesia, porque mi cuerpo no se mueve en base a lo que mi mano o mi brazo hace. Se mueve en base a la cabeza que administra todo el cuerpo, ¿no? Dice, y si dijera el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque muchos piensan que, bueno, porque no soy como aquel, no soy del cuerpo, ¿entienden? Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Tenemos funciones diferentes, hermano. Pero todas las funciones que tenemos son para servir a Cristo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué quiere decir eso? Que no porque uno está siempre enseñando o liderando, ese es mayor que los demás miembros. No, hay funciones diferentes. Es más, hay miembros que también enseñan. ¿Viste? Pero hay funciones diferentes. Lo que Dios nos está diciendo acá es que todos tenemos una utilidad en el cuerpo. Todos servimos en el cuerpo, ¿no? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, o según su voluntad. Creo que es el que más sabe, ¿no? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, el cuerpo de Cristo no se basa en una sola persona o en una sola función. Como nuestro cuerpo, los diferentes miembros que tenemos tienen diferentes funciones, ¿no?
Yo no puedo escuchar con la mano, ¿no? Pero tampoco con la oreja puedo agarrar algo. ¿Entienden? Todos tenemos diferentes funciones. Pero ahora son muchos los cuerpos, los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y esto es algo muy importante porque muchas veces cuando yo soy egoísta, pienso que ya no, ese no sirve para mí. Y ya lo descarto. ¿Por qué? Porque tal vez vi un pecado en él y me olvido de mis pecados, ¿viste? No. Yo tengo que aprender, como decía la palabra, a soportar la flaqueza de los débiles, no agradándote a ti mismo. Si vamos por el pecado, hermano, estamos todos en el horno. Dios dice que dejó de mirar nuestro pecado en Cristo. Nosotros aprendimos de Dios a que Él hizo alejar nuestras rebeliones cuando está lejos el oriente del occidente. Así dice el Salmo, que nos perdonó en Cristo. Así que mientras que nosotros nos mantenemos en Cristo, a pesar de nuestras caídas y dolencias, nosotros tenemos ese perdón y podemos manifestar ese amor, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjate vos cómo esto es contrario tal vez a la así llamada sociedad hoy en día, cristiandad, porque parece que los más necesarios y los más importantes son los líderes. No, los más fuertes, no. Acá dice que los más débiles son los más necesarios, ¿viste? Y esto es algo importante, ¿no? Por eso nos llama a nosotros a soportar la flaqueza de los débiles. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, ¿viste? Cuando hacemos diferencias, no, ese no, ¿viste? Eso menos digno, a esto vestimos más dignamente, dice, porque es el ejemplo del cuerpo. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, dice, porque ya tienen la función esa cubierta. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Ojo, como decimos acá en Argentina, ojo al piojo con esto. Dios da más abundante honor al que le faltaba. Así ordenó el cuerpo Dios. ¿Para que qué cosa? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y acá es cuando vos dejás de mirar solamente a tu tú, ¿no? Como quien dice, a tu ser, ¿viste? A lo que a vos te agrada, y te empezás a preocupar por los demás, por lo que le agrada a los demás. Esto es algo muy importante. Claro, aprendemos por las escrituras, pero tenemos que aprender por el ejemplo. Hay pocos ejemplos, pero hay ejemplos todavía de gente que da todo, como quien dice, en el sentido de lo mejor de sí, para que los demás estén bien. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es como nuestro mismo cuerpo físico. Si vos en algún momento te lastimás el dedo, todo se repercute. Hay un dolor y todas las defensas, todo nuestro cuerpo trabaja en esa dolencia. Pero cuando hay un sentimiento, viste, que vos estás entusiasmado y te gozás en algo, todos los miembros del cuerpo reaccionan así, ¿no? Viste, cuando
conseguís, por ejemplo, tu primer trabajo, ¿viste? Que está, todo tu cuerpo reacciona. ¿Ah? Todo tu cuerpo reacciona porque vos deseabas eso y todos los miembros se activan y están gozosos de eso, ¿no? Vosotros, dice, pues soy el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y acá es donde cada uno de nosotros debemos aprender a pensar, ¿no? Cada uno de nosotros es particular para Dios en Cristo, para nuestro Señor Jesucristo. Valemos la vida del Señor y tenemos que aprender a andar en este mandamiento. Porque en esto conocerán que sois mis discípulos, decía Jesucristo, si tuvieren amor los unos por los otros. Pero no cualquier amor, ese amor que Él tuvo por ellos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, decía Él. Esa entrega que tuvo Él, nosotros poco a poco tenemos que ir, ¿viste? Imitando. Obviamente que tenemos límites. Claro, yo no puedo ayudar a alguien más allá de lo que yo pueda. Obviamente, por eso te dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. O sea que yo miro también por lo mío, ¿viste? Miro también por lo mío, pero miro también por lo de los demás. Y en eso que yo puedo dar, ayudar, sumar, edificar, ¿viste? Ahí voy, ¿viste? Pero muchas veces nosotros tenemos como quien dice, la tentación de que a pesar de que podamos, no hacemos. ¿Viste? Para cerrar, ¿viste? Vamos a un ejemplo práctico en 1 Juan. Versículo 16 vamos a leer. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto se conoció el amor. 3:16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿viste? Al servicio. En lo que nosotros podamos, debemos poner, ¿no? Y acá hay un ejemplo práctico. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, eso es el egoísmo, ¿viste? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Esto es algo tremendo, ¿no? Hijito, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Vieron? De esto se trata, de un hecho, de una manera de ser, como Cristo, de una manera de vivir, de que realmente vos y yo, ¿viste? Demostremos esto y pongamos un ejemplo para que los demás sigan, como puso nuestro Señor Jesucristo el ejemplo. Ese es el verdadero amor, ¿no? En poner de nuestras vidas para las vidas de los demás. Aquello que podamos. Cuando no podés, no podés. Pero cuando podés, podés. ¿Entendés? No hay que ser egoísta, porque uno a veces piensa, bueno, yo me voy a comprar esto, yo me voy a comprar aquello, yo esto, aquello, porque a mí me gusta. Y yo estoy viendo que él necesita, ¿viste? Yo voy a estar orando por vos. ¿Viste? Es una hipocresía. Fíjense Santiago 2, para que da el mismo ejemplo, ¿no? Santiago capítulo 2. Dice, en el versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Viste? Yo voy a estar orando por vos, yo voy a estar para que vos aprendas a creer, para que vos renueves la mente y Jesús derrame su abundancia. Ya derramó en mí, para que yo le pueda dar, tal vez. ¿Viste? De eso se trata el amor de Dios. La fe que profesamos es movida por ese amor de Dios. Como dice Gálatas, esta fe es energizada por el amor de Dios, porque yo entiendo el eje que hace girar esto en mi corazón. ¿Entiendes? Porque si yo profeso una fe que no es movida por este amor de Dios, bueno, no es la fe de Jesucristo, del Evangelio de Cristo. La fe del Evangelio de Cristo tiene que ver con este amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros, a esto nos llama Jesucristo, para que cuando le testifiquemos a Él, ¿viste? No sea de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Nosotros somos verdaderos testigos. Así que bueno, esto quería compartir para hacer una continuación de la enseñanza anterior. Oramos. Padre, te damos gracias nuevamente por este mensaje en Cristo para con nosotros y para con todos los que quieran creer. Te agradecemos por tu amor, a vos Señor Jesucristo, por ser la manifestación misma de ese amor, por esa entrega total que tuviste y tenés y tendrás todos los días de nuestras vidas y en todo el tiempo, en esta era y en la venidera, porque vos sos el mismo ayer, hoy y siempre, como está escrito acerca tuyo. Por eso estamos agradecidos de poder aprender de vos en el Espíritu y aprender entre nosotros a medida que nos servimos en el amor de Dios que es en vos. Te damos gracias en tu nombre, Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.